Vamos a dar inicio a lo que es la parte donde nos quedamos. Vamos a continuar con donde nos quedamos el día de ayer. ¿Sí me escuchan bien todos? ¿No tienen problemas de audio? Se oye bien. Bien. Vamos entonces a continuar. Ok. Vamos ahí con las preguntas. Juan Carlos, ¿qué significan las dos primeras líneas? Estas dos primeras líneas que tengo con amarillo. La primera era del porcentaje, ¿no? Que decía que lo teníamos que poner porque la máquina, si no, no iba a empezar a hacer el ciclo. No lo lee, pues. La primera es el signo de porcentaje. Ok. Ajá. Va al inicio y al final del programa, ¿ok? Sí, sí. Muy bien. ¿Todo quedó claro eso? Porcentaje. Sí, en esa parte sí. Ok. Muy bien. ¿Todos los demás? ¿Está claro? El porcentaje va a ir al inicio y al final. ¿Ok? Bien. ¿Y el segundo renglón, Juan Carlos? ¿Qué significa? Es el número de la práctica. El número de programa. Ajá, sí, sí. Sí, es el número de programa. El número de programa lo pueden ligar a poner como es. Podemos agregar en ese número, pues lógicamente una cifra. Podemos disponer para agregarlo con el número de la práctica, pero en este caso pues igual. Ustedes son los que asignan esos 4 o 5 números que pide este número de programa. Entonces, ¿qué es el primer dígito? ¿A qué se refiere, Juan Carlos? ¿Qué letra? ¿Es una letra o es un número? Es una O. Es una O, muy bien. Sí. Sí, las otras son 5 dígitos. Es una letra O. Ok, recuerden, no se les olvide que aquí en sus códigos alfabéticos van a poder encontrar todo ese tipo de códigos, ¿verdad? Por el más mínimo pequeño que veamos, la letra O dice ahí identificación de programa, ONNN. Si se fijan, dice O, las N son números y aquí solamente te muestra 4 números. Sí, 4 Ns. Entonces, el programa que yo les puse aquí, ¿cuántos tiene? 5, ¿no? Entonces, hay máquinas que únicamente te leen 4 números después de la letra O. Sí, primero la letra O y después 4 números, y a veces hay máquinas que te pueden permitir hasta el 5º dígito, ¿ok? Entonces, depende de la memoria de la máquina, cómo estén cargando los programas, ahí se van a dar cuenta de la diferencia entre si es un número de 4 dígitos numéricos o son 5 después de la letra O. Bien, entonces, ¿quedó claro entonces el número de programa? Es el número de programa, ¿ok? Si le ponemos el número de práctica es porque en este número podemos poner el número que queramos, ¿verdad? Podemos poner 5, 4, 2, 5, 8, ya son 5 dígitos, ¿verdad? Entonces, es un número, simplemente le estamos asignando un número al programa. En este caso le ponemos 0, 0, 0, 11, porque la práctica 1, 1, 1, ¿verdad? 1-1. Por eso lo ligamos. Entonces, pero en sí, en general, solamente es identificado como el número de nuestro programa. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Vamos entonces ahí con Néstor Camacho. ¿Qué significan estos? Los tres renglones que estoy ahorita seleccionando. ¿Qué significa? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Sí? ¿Para qué sirven? Hay una regla para poderlos escribir. ¿Cuál es? ¿Está Néstor Camacho? Ok. Vamos a darle chance. Los que están en pantalla, los que tengo seleccionados de amarillo. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Hay una regla para poderlos escribir. ¿Cuál es su función? ¿Qué se refieren? Esos que vemos de amarillo. Salvador, ¿quiere participar? Salvador Saucedo. Vamos a darle tiempo a Néstor para que nos responda. Vamos con Salvador Saucedo. Salvador,
El bloque número 4, el N4, toda esa línea. ¿A qué se refiere toda esa línea? ¿Puede abrir el micrófono? ¿Estás hablando, Salvador? Bueno, no te escucho nada. Es que el M6 es... No, la verdad no. No tenía que leer. Ok, chicos, miren, estamos viendo solamente un pedacito, ¿sí? Una pequeña parte de lo que comprende toda la estructura del programa, ¿ok? Entonces, tengan cuidado, o sea, traten de repasar, de practicar esto, ¿sí? Si no se nos olvida, sabemos que es algo que en teoría y en técnica todavía no lo hemos implementado. Estamos aprendiendo a cómo funcionan estas máquinas y cómo esta herramienta manipula lo que son todos los movimientos de esta. Cómo darle órdenes a una máquina para que de manera automática trabaje. No estamos en una clase de tornos y fresadoras manuales, donde todo tenía que ser interactuar con las manivelas y estar moviendo los carros para que entraran las herramientas, afilando buriles, etc. No, esas máquinas, si se nos echa a perder una herramienta, simplemente nomás la reemplazamos, ponemos otro inserto nuevo y continuamos corriendo. No tenemos que andar afilando buriles. Ya no les enseñan a tener que andar afilar herramientas para poder meter cortes. Ya utilizan herramientas de precisión, herramienta que se reemplaza fácilmente y se instala directamente, se vuelve a meter para hacer cortes. Estamos trabajando con una máquina que los cortes son automáticos, ¿sí? Son realizados de manera automática por medio del programa. Entonces, si no nos enseñan a mover maniveles ahora, y nos enseñan ahora a ver cómo darle esas órdenes, y esto implica, sí, conocer todos estos códigos, todo lo que implica llevar este orden y estructura, pues por ahí tenemos que entonces empezar a meterle, ¿sí? Para ver que si esto es lo que nosotros queremos aprender. Entonces ya cambia, ¿sí? Nos cambian una forma diferente de cómo trabajar y operar con estas máquinas, y esta es la nueva cultura, ¿no? Una vez que ustedes ya estén frente a su máquina, ya van a ir adquiriendo los mismos conocimientos que hubiera adquirido una persona que hubiera empezado por el lado del manual, trabajar máquinas manuales. Entonces son poquitas cosas, vamos digiriendo, no nos estamos yendo yo creo que muy acelerados, pues hay que practicarlos, hay que repasarlos, ¿sí? Por eso me tardo más explicando, porque les pongo los videos y les muestro, ok, esto es un T1 M6, ¿qué está haciendo la máquina en ese momento? Oh, esto es el cambio de herramienta, porque sé que no están con la máquina enfrente de ustedes, ¿verdad? Y por eso a lo mejor duran más las clases, se llevan más las clases, sí, 2, 3, 4 cosillas, pero hay que ponerles énfasis, sí, a la parte del estudio. Ok, entonces ya tienen esto la respuesta. ¿Para qué sirven los estos tres primeros bloques? Los N1, N2, N3, después del número del programa. ¿Esos para qué sirven? Dice Néstor, ¿dónde está? Pues para dar un orden de la herramienta. Ok, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo los llamamos a estos? Tienen un nombre. Ok, vamos a dar información de herramientas, como dice Néstor, pero ¿cómo se llaman estos? Sí. Esa sección de aquí, ¿cómo le llamamos? Bloque. Ok. Todos estos no son códigos, ¿verdad? Un código es como el M6, un código es como el G90. Todo esto no son coordenadas. Una coordenada es como el X0, como el Y0, como la Z. Todo eso son coordenadas. No son códigos alfabéticos. Un alfabético es como la T, la S, ¿sí? La F. Esos son códigos alfabéticos. Entonces, estos en la programación se llaman ¿cómo? Comentarios, ¿sí? Todos estos son comentarios. ¿Qué son estos comentarios? ¿Cuál es la regla para escribir comentarios? Que vayan entre paréntesis.
que se escriben entre paréntesis. Todo, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, todos se escriben entre paréntesis, ¿verdad? Paréntesis al inicio, paréntesis al final del comentario. Ya recordamos entonces para qué sirven, cuál es el nombre de estos bloques. Son líneas, escribieron como comentarios. ¿Por qué? Porque están entre paréntesis. ¿Qué podemos escribir ahí? Decía Néstor ahorita, información sobre herramientas. ¿Qué más podemos escribir ahí? ¿Se acuerdan? Néstor, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con la herramienta? Si se van a hacer unos barrenos, si se va a hacer una caja, una profundidad de una caja, un orificio, el rectificado de una cara, a cuánta distancia o cuánto altura, espesor, longitud van a quedar las dimensiones, ¿verdad? De lo que va a ser, ¿no? O los orificios, cuántos van a ser, cuántos barrenos, cuántos puntos, cuántos avellanados. Todo eso pueden poner también en el comentario de qué va a ser quién, nuestra herramienta. Y qué herramienta, ¿sí? La herramienta, ¿cómo se llama la herramienta? También dicen por ahí la fecha, la hora, qué fecha tiene este programa, la hora en la que se hizo, ¿verdad? Muy bien, ok. Bien, entonces, T1M6, ¿ya lo tienes, Salvador Saucedo? ¿Ya te acordaste? Sí. Ok, adelante. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el T1M6? Es un cambio rápido de herramienta. Cambio rápido de herramienta. ¿Qué herramienta va a pedir? Sí, bueno. Sí, te escucho. Sí, la broca de centro, ¿no? Sí, lógicamente, pues sabemos que nuestra herramienta va a ser la broca de centro, ¿verdad? La que tiene que entrar. ¿Qué número de bueno, voy a ser un poquito más específico. ¿Qué número de herramienta va a pedir con el M6? ¿La 6? La herramienta 6. ¿Por qué herramienta 6? Porque está acompañada del número 6, una M6. O puede ser cualquier herramienta, ¿no? No puede ser cualquier herramienta. De hecho, aquí dice, mira, arribita, aquí te está dando la respuesta, mira. 1. ¿Sí? La herramienta 1. ¿Cómo dice, qué número dice la T? ¿La T qué? T1. Entonces estamos hablando de la herramienta Número 1. número 1. ¿Ok? Una de las cosas que más pasa en este trabajo es que a veces esta información la tenemos aquí y no la estamos revisando, observando, leyendo, etc. Entonces hay que enseñarnos. Estamos aprendiendo también a programar, hay que enseñarnos también a que esto es información, ¿sí? Los comentarios son para eso. Vean la importancia de por qué tienen que estar los comentarios. Esto fue un ejemplo ahorita de lo que estábamos viendo el día de ayer. Sin comentarios, inclusive una persona que está aprendiendo a lo mejor apenas a maquinar, o está aprendiendo apenas a conocer el código, sin un comentario, ¿sí? Pues a lo mejor simplemente los códigos ahí plasmados, pues a lo mejor no los voy a entender, ¿verdad? Pero ya con los comentarios también nos está ayudando también a comprender un poquito mejor qué es lo que va a pasar aquí, qué va a entrar, cómo se llama, qué va a hacer. Y pues lógicamente hay que aprendernos estos códigos, ¿sí? La T, decíamos que se refiere a tool, la herramienta en español, ¿verdad? ¿Qué herramienta? La T va acompañada del número de la herramienta que va a entrar. En este caso, para la broca de centro número 6 se asignó la herramienta 1. Por eso es T1, la que hay que mandar llamar es la T1, ¿sí? La M6. La T1 debe de estar, ¿sí?, instalada en la máquina. Nosotros debemos tener instalada en la máquina nuestra herramienta número 1, ¿sí? Si ahí está la herramienta número 1, esa es la herramienta que va a ir a pedir, ¿sí? Cuando nosotros
cuando nosotros le pidamos la herramienta, ¿sí? Le digamos, quiero que traigas la T1 M6 y va a hacer el cambio de herramienta, va a ir por la herramienta que yo le pedí, rápidamente va por la T1 M6. Si esa es la que está en la posición 1, que corresponde ahí al almacén ese donde la tomó, de ahí debe estar la herramienta. Entonces, ¿quiénes se encargan de instalar la herramienta ahí dentro del almacén y ponerla en la posición correcta? Ustedes, ¿sí? Ustedes al momento de estar operando la máquina y preparando todo el setup, material listo, ¿sí? Herramienta lista. Entonces, todo eso tienen que controlarlo. Tenemos que saber de qué se está hablando. Bien. Ok. Entonces, ¿dudas con el T1M6? ¿Dudas con los comentarios? ¿Hasta ahorita? No. Bien. Hay que trabajar en esas tablas o en esas plantillas o en nuestros programas, pero hay que trabajar sabiendo qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? No hay que hacer por hacer. No hay que llenar números, no hay que poner ahí si no sabemos qué es lo que está haciendo, por qué lo estamos haciendo. Tenía el caso de un compañero, de un muchacho en la clase, que llevaba como 3 cursos conmigo. Y ya habíamos maquinado, ya habíamos aprendido a hacer la máquina, ya todos sabían. Y al último, cuando terminamos el curso, me preguntó, tengo una pregunta solamente sobre Tomis. ¿Cuál es tu pregunta? Le dije, pues nunca entendí por qué hacemos lo que hacemos. Nunca entendí por qué estábamos así. ¿Por qué estábamos haciendo esto? Me quedé. No, pues, estaba medio. Pero la razón era por qué tenía que llegar y tenía que hacérsela de la máquina, empezar a instalar, fabricar la pieza, crearla con respecto al plano. O sea, nada de eso nunca lo entendí. Entonces, no hay que llegar a ese límite. No hay que meternos en esa parte. Entonces, si tienen dudas de por qué estamos haciendo las cosas, pregunten. Porque sí, ya haber visto demasiado tiempo todos los cursos, pues sí se me hizo muy increíble que no sabía por qué estábamos trabajando, ¿verdad? En esta máquina. ¿Para qué sirven esas máquinas? ¿Y el G90 cuál era? ¿Era absolutas o eran relativas? Es lo que no me acuerdo. Absolutas. Absolutas. Ok. Sí, son coordenadas absolutas. Bien, vamos a continuar. Salvador Cortés, el renglón N5. ¿Qué nos quiere decir todo el bloque N5? N5, el G0 es el movimiento rápido, el G90 es coordenadas en absoluta, el G54 es el cero de pieza, y luego ya viene la coordenada del primer barreno, el X, y el S es las revoluciones por minuto, la velocidad, ¿no? Y el M3 es el giro de lucillo hacia la derecha. Sentido horario. Sentido horario. Ok, Se entonces. supone que el M3 es cuando va a entrar el líquido, ¿no? ¿Cuándo va a entrar el qué, perdón? El líquido, para el líquido de enfriamiento. No, ayer nos quedamos ahí, pero en esta línea todavía no se activa ese refrigerante. Ok, ahorita vamos a ir para allá. Bien, entonces, exactamente todo lo que dice, todo lo que nos dijo Salvador es correcto. ¿Okay? Entonces, el objetivo del renglón, ¿cuál es? Vamos a colocarnos en ¿dónde, Salvador? Para la posición para el primer barreno. Sí, utilizando como referencia, ¿qué? El cero de pieza. El cero de pieza. 50. Las coordenadas del primer barreno son coordenadas, ¿qué? Absolutas. Al movernos a coordenar el primer barreno, ¿a qué velocidad nos vamos a mover? Este es un movimiento rápido. Va a ser movimiento rápido, ¿verdad? La velocidad de la máquina, movimiento rápido. Y después de llegar a la coordenada del primer barreno, ¿qué va a pasar con el spindle? Va a empezar a girar, ¿no? Al sentido horario a esa velocidad. Ok, se va a encender el spindle, el sentido horario
a la velocidad de 1000 RPM. Muy bien. Okay, entonces no se les olvide que es el origen del por qué estamos ubicándonos en esta posición. En esta primera posición va a ser siempre desde nuestro G54, utilizando coordenadas absolutas, con movimiento rápido, y se va a encender el spindle. Muy bien, excelente. Gracias, Saúl. Vamos con Cristian Bringas, vamos en el orden. Dígame. El N6, ¿para qué es? ¿Qué sigue después del N6? El G43 y el H1 es compensación positiva de la altura de la herramienta, y el Z1.5 pues es el primer movimiento del fusillo al movimiento de seguridad. Okay. Entonces la máquina se va a mover en el eje Z hasta una altura de ¿cuánto? De 1.5 pulgadas. 1 pulgada 500, ok. Acuérdense, los enteros son las pulgadas, ¿sí? Los decimales puede ser 0.5, son 500, ¿sí? Sí. Ok. ¿Para qué sirve el G43? Pues es para... ¿Cómo se dice? Para decirle a la máquina más o menos, o sea, dónde está el cero de pieza, porque algo sí había dicho que la máquina no sabe, pues, y entonces es como una compensación, pues, para decirle a qué altura está, pues. ¿Quién es esa altura? ¿Vale? ¿Quién es esa altura? Aquí en este renglón. ¿Dónde está ¿quién es esa altura? ¿Quién representa la altura? Esa altura que mencionas. La H1. Es muy bien, la H1. ¿Esa altura de dónde a dónde es? Es del cero de pieza al fusillo. Desde el cero de máquina, ¿sí? No. Donde parte la máquina en su cero. ¿Sí? Es toda la distancia que recorre la herramienta desde su cero de máquina hacia el punto donde hace contacto la herramienta con el cero de ¿quién? De pieza. Con el cero de pieza, ¿sí? Apréndaselo. Es la altura total, ¿sí?, que recorre la herramienta desde el cero de máquina, ¿sí?, al hacer contacto con el cero de ¿quién? Con el cero de pieza, ¿sí? Es la altura, es la distancia total que debe recorrer la herramienta, ¿sí?, desde el cero de máquina hasta el cero de pieza. En el momento que hace contacto la herramienta con el cero de pieza, toda esa distancia que recorrió, esa distancia proviene del cero de máquina. Esa distancia se guarda o esa altura que comenta Cristian es la que se guarda en la H1. Y el G43 es para que la máquina, al momento de que quieras leer esta altura, si la quieres leer, ¿qué tenemos que activar? G43. G43 es lo que va a ayudar a que el H1 lo pueda leer la máquina. Si solamente le ponemos la H y no le ponemos el 43, le quitamos el G43, la máquina no va a saber cuánta distancia tiene que recorrer para localizar o saber dónde está su Z0, dónde está el Z0 de tu pieza. Si le damos el código que lee esa compensación de altura, la H, en este caso el G43, ahora sí la máquina ya va a poder identificar este código, el H, y ya va a poder saber, ok, la altura que se grabó, esa altura o esa distancia que se grabó al momento de que la máquina partió desde el cero de máquina, la herramienta bajó hasta el punto donde hizo contacto con el Z0, toda esa distancia que recorrió, esa distancia es la que tiene que saber la máquina, ¿sí? Si no sabe la máquina cuánta distancia tiene que viajar para localizar el Z0, la máquina totalmente está igual que como cuando empezó. Está ciega, no sabe lo que hay ahí. Nosotros somos los que le decimos dónde está el material, dónde va a ser nuestro Z0. Y a partir del Z0, ¿sí?, esta coordenada es una coordenada absoluta, relativa o incremental. Es absoluta. Es una coordenada absoluta. Esta coordenada, ¿a partir de dónde es? ¿Desde el cero de máquina o del cero de pieza? Es de pieza. Del cero de pieza. ¿Cómo me dijiste que se llama este movimiento? Movimiento de seguridad. Muy bien, este es el movimiento de seguridad. La primera Z que lee el programa es la de nuestro movimiento de seguridad. Si tienen dudas, no recuerdan,
cómo se consultaba, cómo se calcula el movimiento de seguridad, dependiendo de dónde está Z0, si arriba o abajo. Pueden consultar el video, pueden atender lo que es la presentación de PowerPoint que estuvimos viendo de estos días. Ahí viene también la explicación de cómo calcular el movimiento de seguridad. Bien, vamos a la siguiente línea. Gracias, Cristian. Vamos con Jesús Mendoza. Vamos por la última línea. N7. ¿Qué es Ok, bien. Se supone que el G1 es un movimiento controlado. Muy bien. El 7 se supone que es una coordenada relativa. Porque está Ah, no es cierto, es una coordenada absoluta. Nomás que se está tomando de las 500 milésimas de lo que mide la pieza y se va a detener en exactamente una 100 milésimas más arriba de la pieza para ajustarla para que no se dañe la pieza. O sea, el G1 solo es para ponerla para hacer un movimiento aproximado. Ok, para que se aproxime, ¿verdad? Ajá, para que se aproxime. La F es la velocidad a la que va a ir. Y ahora sí, la M8 va a ser el líquido que al momento de que esté haciendo el torno, no se queme, no se dañe ni la pieza ni lo que es la roca. Ok, entonces la Z es la altura en la que se va a aproximar la herramienta del material. ¿A cuántas milésimas? 100 milésimas. 100 milésimas separado. ¿Por qué son 600? Son 100 milésimas de claridad. ¿Y las otras 500 de dónde provienen? De la pieza, el espesor de la pieza. Del espesor de la pieza. ¿Sí? ¿Dónde está el Z0? ¿En la cara superior o en la cara inferior? Está en la cara inferior. En la cara inferior, entonces. Por eso la Z de 600 milésimas es positiva, ¿no? Muy bien. Entonces, el avance es para controlar ese movimiento de estar a Z1 a 500, al moverse a Z600, la herramienta va a bajar con el avance, con el G1, va a bajar más despacio, ¿verdad? Más controlado. ¿Para qué? Le vuelvo a repetir, es para que el maquinista, ustedes justo en ese movimiento, ustedes tienen que revisar si dentro de la máquina, justo cuando la herramienta se empieza a desplazar desde esta Z a esta otra Z, ¿sí? Donde se va acercando más al material, entonces justo en ese movimiento ustedes tienen que poner atención si la herramienta no va a golpear, va a pegar, se va a estrellar con el material, ¿verdad? Ok, déjame ver si lo puedo reproducir aquí rápidamente. Bien. Voy a ir corriendo la máquina poco a poquito de lo que llevamos. En primer lugar, hace el cambio de herramienta. Va a leer el T1M6, ¿sí? La máquina. Entonces, le voy a ir dando aquí despacio. Ahí va a leer el cambio de herramienta. T1M6 hace su cambio la máquina. Toma la herramienta que va a ser nuestra broca de centro. Ahí está nuestra broca de centro, ¿sí? Ya lista en posición. Seguido, ¿sí? Dijimos que en este renglón la máquina, en el siguiente, vamos a leer ahora el siguiente renglón, el bloque N5. El siguiente renglón va a tomar la posición del ¿quién? Del primer barreno, ¿sí? Entonces, si le doy ciclos, si le doy otros ciclos estar ahí para que avance la máquina, lee ese renglón completo y vean, la herramienta, ¿sí? La mesa va y ubica al material justo bajo la herramienta, ¿sí? Ya en posición para poder empezar a bajar. Entonces, el siguiente paso, aquí para este punto ya se encendió el spindle. Ya está encendido también nuestro spindle a 1000 RPM.
Entonces el siguiente paso es que la herramienta se pare a 1 pulgada 500 con respecto del Z0, que está donde sienta la parte. Entonces lo corro y baja la herramienta con G0 rápidamente a detenerse a 1 pulgada 500 sobre el material. ¿Sí? ¿Cuánta distancia existe ahorita entre la cara de la broca y la cara superior del material? Marco Tapia. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuánta distancia existe ahorita entre la cara de la herramienta y la cara del material? Ahorita solamente llevo ejecutado el movimiento de seguridad. Entonces, ¿cuánta distancia dejamos? 100 milésimas. ¿Sí? El movimiento de seguridad es el que deben de contemplar 100 milésimas o es el de aproximación. No, es el de... Está a 1 pulgada. 1 pulgada, ¿sí? Ahorita estamos aquí a Z 1 pulgada 500, ¿sí? Pero si es 1 pulgada Desde 500 la base del material. es porque está desde la base del material, ¿verdad? 500 del material y 1 pulgada del... De hecho, ese material está mal calculado. Lo voy a tener que resetear. Ok, voy a tomar... 500, ¿no? Ok, bien. Sí, ahí está. Vuelvo otra vez al punto donde nos quedamos. Hago el cambio de herramienta. Toma la primera posición. Uf, se me fue rápido. Es que no estoy viendo el programa. Voy a regresar. Lo que pasa es que la placa creo que la dejé de 1 pulgada. Y no debería tener 500 de espesor. Yo me había quedado con 1 pulgada de... Ok, muy bien, ahí está, otra vez. Ya llegamos al movimiento de seguridad. Y ahora sí, tenemos exactamente 1 pulgada, entonces, como dice Marco, desde la superficie de la cara hasta la punta de la broca. 1 pulgada. Es el movimiento de seguridad. Entonces, hasta ese punto ya se ejecutó esta línea, el bloque número 6. Entonces, ¿cuál sigue? Sigue el bloque 7. ¿Hasta cuándo se va a aproximar? Nos decía ahorita Jesús, a 600 milésimas. O sea, el espesor más las 100 milésimas de claridad. Entonces, el siguiente movimiento es para pararse, para tocar, no, aproximarse, ¿sí? Bajar y aproximarse lentamente. Aquí lo hizo muy rápido porque el programa así es. Este programa no se puede controlar de esa manera. Entonces lo hace muy rápido, pero no importa. Fíjense bien, no estamos tocando el material, ¿sí? Entonces, por esa razón es que debemos de bajar con un movimiento controlado. Debemos de bajar moderado la velocidad. Si bajamos de golpe, ¿sí? Y no nos protegemos con una buena claridad aquí y está mal calculada la herramienta, se va a estrellar. Entonces, es ahí donde ustedes tienen la oportunidad de poder detener la máquina y revisar si algo anda mal, ¿sí? Para saber si la herramienta está bien calculada. Por lo general, una persona que le gusta trabajar bien en su máquina antes de empezar a correr o ejecutar cualquier programa, revisa que las herramientas estén bien calculadas en el Z0 de la pieza. Y esto para que cuando ejecute el programa, pues no vaya a haber sorpresas, ¿verdad? De que la herramienta estaba mal calculada y se alcanzó a estrellar o se enterró. Bien, entonces, ¿cuántas milésimas tenemos aquí de separación en el momento de aproximación? Jesús, ahorita entre la cara superior del material y la cara de la herramienta, ¿cuántas me dijiste? ¿No está Jesús? Manuel Abraham. Que no me cerveza, pero que se me olvidó activar el micrófono. Son 100 milésimas. 100 milésimas. Justo ahí en el punto en el que la herramienta ya llega y se presenta cerca del material, el tercer paso
Ya aquí entra el tercer paso, que ya es meter el corte, ¿verdad? Hacer un corte. En este caso, simplemente hacer el punto, puntear la superficie. ¿Ok? Pero antes de hacer entonces el corte, tenemos que activar lo que es el refrigerante. ¿Sí? Entonces, el refrigerante, ¿sí?, se activa con el código M8. El M8, ¿sí?, si ustedes lo buscan en sus códigos M, dice activación de bomba del soluble. ¿Sí? El soluble del que está hablando lo llamamos coolant. ¿Sí? Coolant. ¿Sí? Es una combinación de agua, y no cualquier agua. Tienen que utilizar agua potable o agua destilada, que es la mejor. Y a esto le agregas todavía un aceite. Un aceite, sí, es un químico que pues ya lo venden así, dependiendo el tipo de este aceite. Sí, lo voy a determinar así como aceite, porque yo sé que tiene su propia composición, viscosidad y de todo. No voy a tener detalles, pero esta es la combinación de ese coolant. Entonces, al momento de mezclar, de hacer ese soluble, de combinar el agua con el aceite el aceite, así como lo ven, así como ustedes conocen un aceite como amarilloso, así medio anaranjado o color café así oscuro, etcétera. Así como ustedes ven ese tipo de aceite, ¿sí?, como el que le echan al carro, al motor. Pues cuando ustedes lo combinan con el agua, en cuanto lo revuelven, empieza a tomar un aspecto como de color blanco. Un aspecto como si fuera, dicen que parece como leche, parece como agua de horchata, ¿sí?, por lo tan blanco que es. Pero lo que ayuda, ¿sí?, durante el proceso de maquinado, el coolant, es precisamente pues el que al momento de estar haciendo la fricción, ¿sí?, de la herramienta con el material, pues genera mucho calor, ¿sí? Entonces las herramientas pues se pueden llegar a fundir con el material de tanto calor que se genera, que pues dañamos tanto el material como la herramienta. La herramienta se puede, al momento de fundirse, pues se puede quebrar con la fuerza de la máquina al arrancar. Pues ya sobre material fundido, pues no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? El material se va a echar a perder, las piezas. Entonces a veces no pasan tanto esos detalles porque no son tantas las cargas de corte que se utilizan. No es tanto el material que estamos removiendo como para poder generar que la herramienta se pegue como chicle en el momento que se funde con el calor. Y a veces son pequeñas cantidades de material las que removemos, que no alcanzan tanto a fundir el material y a pegarse con el cortador, pero que a la hora de estar removiendo el material sobre la superficie, pues esta superficie empieza a obtener un mal acabado. Entonces, de querer obtener un acabado fino, ¿sí?, un acabado casi espejo, pues a veces logramos con el calor embarrar ese material sobre la superficie, dejar la superficie toda rayada con material embarrado. Entonces, para obtener también un buen acabado, pues el coolant también nos ayuda también en esa parte, ¿sí?, para poder lograr esos fines de calidad en las piezas. Entonces, el coolant es como el que ven en la charola que está en el video, ¿sí? Lo que están haciendo ahorita la persona esta que nos está dando la demostración está haciendo una limpieza. Realmente cuando el coolant no lo estás utilizando durante mucho tiempo, vuelve a tomar ese como aspecto como si fuera una nata de aceite así sobre la superficie. Pero a la hora de volverlo así como a mezclar, entonces empieza otra vez. Cuando el coolant ya tiene mucho tiempo estancado ya está bastante contaminado, hasta con residuos de material como de metal, etcétera, pues ya implica pues el cambio, ¿no? Y se hacen pruebas como los pHs, ¿sí?, como lo que estamos hablando en el video, para saber si es necesario ya tener que hacer el cambio, ¿sí? Entonces regularmente las máquinas, depende del uso que les des,
al coolant, pues lo cambias, ya sea, depende de la carrilla que le metan a la máquina, ya sea que se cambia a lo mejor una vez al año, se cambia cada 6 meses, se cambia cada 3 meses, cada 2 meses. Sí, dependiendo la carrilla que se le dé, pues es como se va a ir deteriorando más rápido, ¿verdad? Igual, si tampoco no lo utilizamos, pues pasa también esto, aunque ustedes, bueno, no lo crean, ¿no? Es parte de... Entonces, una parte importante del coolant, pues es eso, durante el trabajo, durante el maquinado, se tiene que tener un coolant o un soluble en buen estado para que también los acabados no tiene nada que ver el hecho de que estemos trabajando con un coolant en mal estado como el que se ve en pantalla, porque también nos puede llegar a generar los grados el grado del que el coolant tiene que estar o permanecer en buen estado para poder trabajar bien, pues también nos puede llegar a generar los mismos problemas o errores que les acabo de comentar, ¿sí? Entonces el coolant es un químico que pues no podemos desechar directamente así al caño, como lo muestran ahí, pues es un químico que pues es dañino también para el medio ambiente. Entonces eso es cuando los retiramos, ustedes los echan, limpian todo lo que son los sedazos, ya estaban viendo ahorita lo que son los filtros, y se llena lo que es la tina con el agua y después el aceite. Si vieron el aceite, el color, y ya vieron cómo cambia, ¿verdad? Entonces los filtros también es muy importante estarlos cambiando. Entonces a veces esa chamba en su trabajo ustedes cubren esa parte, a ustedes les dan entrenamiento para que puedan hacer el cambio del coolant, ¿sí? No en todos lados, ¿sí? Porque como es un material muy costoso también, pues al año en las industrias pues genera altos costos, ¿verdad? de uso. Entonces cuando se descontrola o lo usa la gente así, realmente todos los días llegan y le echan un poco de coolant porque quieren tener su máquina al 100, etcétera, etcétera, pues sí, cuando no saben lo que están desperdiciando a diario, pues es muy difícil de controlar. Entonces a veces hay lugares, hay empresas que ustedes esa parte no la controlan, ustedes simplemente son usuarios, y cuando ya necesita o requiere el cambio, pues viene el técnico, ¿verdad? O la persona que se encarga de hacer ese mantenimiento. ¿Cómo la ven? ¿Tienen preguntas? Está suave, ¿no? Pero en sí, pues... Sí, adelante. No, es que por lo que decían, le digo que sí está bien interesante el funcionamiento pues del coolant y la limpieza, porque yo sí lo había manejado en las fábricas, lo recibía y todo, pero nunca había visto cómo hacen ese de que lo limpian para reutilizar, todo ese proceso. Está bien interesante. Okay. Fíjense, ese coolant es diferente del coolant que se ve aquí, ¿sí? Ya, hay máquinas que yo he visto, ¿sí? Me tocó ver una máquina Mitsubishi que no usaba coolant, usaba puro aceite, pero o sea, se llenaba toda la bancada de puro aceite, y con eso ya la máquina, pues la herramienta pues ya, entonces hay máquinas que trabajan con diferentes, ese coolant que se ve por ejemplo ahorita aquí en la máquina. Bueno, lo que está diciendo ahí es el más o menos, yo creo que se está quejando del hacer o tener contacto con este coolant soluble en la piel. Pues sí, hay gente que si es muy sensible, tiene problemas o enfermedades de la piel, pues sí le puede llegar a causar hongo y etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que el buen estado del coolant pues también nos ayuda a evitar ese tipo de acumulación de bacterias, ¿verdad? Entonces es por eso que se utiliza agua potable o agua destilada, porque es muy fácil, o sea, se va contaminando muy rápido y empieza a generar mucha bacteria en el lugar donde se está almacenando, en ese tipo de estanque, ¿no? O tina que tiene la máquina. Yo cuando empecé a trabajar en estas máquinas, yo pensaba que decía, bueno, ¿y por dónde conectan la máquina a la manguera? O sea, andaba buscando, ¿no? ¿Y dónde está el caño por donde se va el agua? Yo pensaba que estaban consumiendo agua a galones y litros, ¿no? Durante todo el año. Pero no, ya me explicaron bien dónde la almacenan, dónde está la tina, dónde la revuelven, cómo lo fabrican, etcétera. Entonces es parte de ir conociendo también estas máquinas, de ir aprendiendo bien cómo funcionan y de dónde proviene también esto, ¿no?
todo el sistema de irrigación que tiene la máquina también está muy interesante. Entonces, estos coolers son como de tipo, no sé, creo que los he escuchado que son como sintéticos, ¿sí? Por eso es que los colores son diferentes, pero también es un tipo de cooler, ¿no? Entonces, durante el maquinado, ese es el papel más importante que tiene ese soluble. Evitar que la herramienta se caliente, ¿sí? El material también se llega a calentar al grado de que se pueda fundir. Y pues lo más importante es siempre que se esté maquinando la parte, el coolant debe de estarle pegando directamente a la herramienta, ¿sí? Así como se ve en el video. Siempre el coolant debe de estar apuntando a la herramienta. La herramienta es la que parece que está viajando, ¿verdad? Por donde quiera que va. Posiblemente sea una máquina donde el spindle también se muevan los dos ejes. O aunque sea la mesa, por ejemplo nuestra máquina, que los dos ejes X y Y son los que se están moviendo. Pero fíjense bien dónde está el coolant. El coolant está pegando, está unido a donde está bueno, ese pirata está trabajando el coolant. No lo hagan en casa ni en empresas, ya está demente. No sé ni por qué les estoy enseñando este video. Sí, no, eso no se hace, ¿eh? No, nada de andarse comiendo o tomando el coolant o poniéndoselo en la piel. Es recomendable que sí, lo menos que se puedan exponer. Yo sé que lo que está ahorita a lo mejor presumiendo es que a lo mejor es un tipo de coolant que pues no provoca ese tipo de alteraciones, ¿verdad? Enfermedades en la piel, ni tampoco es a lo mejor bueno, ya al grado de tomarlo no creo que tanto. Ahí no aplicaría. Okay. Pero fíjense, los dispositivos de irrigación, ¿dónde están? Directamente pegados cerca de lo que es la parte donde se encuentra nuestro spindle. Entonces siempre estos deben de estar apuntando directamente sobre el material para poder mantener esa herramienta pues bien refrigerada, ¿no? ¿Dudas, chicos? ¿Tienen dudas? ¿Qué les parece la parte del coolant? El coolant, ahora sí, regresando a la parte donde nosotros quedamos. El coolant se enciende con el código M8, ¿sí? Ese soluble se enciende con el M8. Pero vean dónde se enciende. ¿Dónde se encendió? ¿Justo antes de qué? Justo antes de iniciar el proceso de maquinado. Justo antes de dar el tercer paso. Antes de penetrar el material, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están ejecutando bloques por bloques, hagan de cuenta que es igual como aquí ahorita. ¿Qué pasó con la máquina? Si no le doy a ejecutar la siguiente línea, ¿qué pasa con la máquina? Se queda como, la podemos dejar como detenida. Y ahí se queda esperando. Ahí puede estar girando el spindle, ¿sí? Buen rato esperando a que tú le des la orden. Tú puedes operar la máquina de este modo. ¿Sí? Puedes hacerla que hasta que tú no le des la orden, ella no se va a mover, no va a continuar. ¿Sí? Entonces, en este momento, pues ahorita, antes de meter el corte, igual, la máquina también aquí, en esta misma línea, ya enciende su coolant. Lo tiene que encender, o la ubicación del M8 está en esta línea, antes de entrar a cortar, ¿sí? Para que cuando ya entre a hacer el corte ya esté encendido el coolant, ya lo esté pegando directamente a la herramienta. Y en el proceso en el que la herramienta ya empieza o inicia su proceso de maquinado, realiza su corte, pues esa fricción que va a generar pues no produzca o se mitigue con el calor que va a hacer, se mitigue con la intervención de nuestro refrigerante, ¿sí? Y así poder disiparlo de manera que no vaya a provocar los defectos o los daños que les comentaba, ¿no? Que se vaya a fundir o que va a dejar un mal acabado, ¿no? O que se vaya a quedar el material inclusive pegado en la herramienta. Las herramientas que a veces salen con el pedazo de material, ahí, más que nada en los aluminios, pegado directamente entre los gavilanes, ¿sí? Ya ni se ven los canales de los canalitos de la broca o de la broca de centro. Ni siquiera se ven, parece como si la broca estuviera parejita, toda completa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se llenan totalmente de material fundido. Entonces, aquí va una pregunta.
Fíjense bien, estratégicamente aquí es donde se pone el M8. ¿Por qué no ponemos el M8 aquí arriba? En vez de ponerlo aquí abajo en el punto de aproximación, ¿por qué creen que el M8 no va aquí arriba en el movimiento de seguridad? Porque aún no está trabajando, porque aún no va a trabajar en barrenar. Muy bien, primer punto, porque aún no va a barrenar. Todavía no llega al punto en el que el siguiente paso sea barrenar. Bien, gracias Jesús. ¿Quién más? Otra. Puede que no te deje ver lo que está pasando el coolant, porque como es blanco, puede tapar la herramienta y si no puedes ver si va muy rápido o se va, ¿cómo se dice? A estampar con el material. Muy bien. Algo así Muy bien. Ahí están los dos puntos, sí, más claves de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Cómo le vamos dando orden a la programación, por qué esto tiene ese sentido, ¿verdad? O sea, el colocar los códigos así en este orden no solamente es nada más para irle dando paso al paso, ¿no? Tienen alguna razón de ser. No podemos poner el M8 en el movimiento de seguridad, porque al momento de viajar al movimiento de aproximación, ¿sí? No podríamos ver si la herramienta al momento de ir bajando y aproximarse al material, que no debería de tocar, ¿verdad? Como es así blanco el coolant y el coolant le está pegando a la herramienta, pues de tanto coolant que se inunda ahí no se le va a alcanzar a ver nada, ¿sí? No nos deja ver nada a veces el coolant, de tanta presión de agua, del soluble que sale, ¿sí? de las pipas de irrigación de la máquina, no se alcanza a ver ya nada. Entonces, antes de bajar y de posicionar la herramienta para que nos permita ver, pues necesitamos entrar libres, ¿verdad? Sin encender ese coolant. Ya una vez que la herramienta esté en el momento de aproximación, ahí sí, ahora sí, ya sabemos que ya se aproximó, el siguiente round va a ser entrar a cortar, ya ahora sí, enciende el coolant. ¿Sí? Entonces los dos puntos, Jesús, Marcos, están excelentes. ¿Se entendió? ¿Sí van entendiendo el orden del porqué? Ok, muy bien. Los demás, ¿está claro? Bien, entonces ya para terminar con esto, ¿sí? Este fue un repaso de lo del día de ayer. Nos quedamos en que faltó lo del M8, ahorita pues ya los pusimos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con el M8? Va a encender el refrigerante. Hasta este punto, pongan atención, grábenselo. Cambio de herramienta. Llamar la primera posición, ¿sí? Colocarse en la primera posición, ¿sí? En la que va a entrar la herramienta a cortar. Desde el G54 se enciende el spindle. Se manda a llamar la primer Z, leyendo la compensación de altura, ¿sí? Cuando se lee la primer Z, se debe forzosamente leer la compensación de la altura de la herramienta, para que la máquina pueda saber dónde está Z0. Y por último, la segunda Z, que la tenemos ahí hasta en las guías de la presentación. Profesor, Calcula. ahorita que estoy viendo eso, de hecho, sobre lo que le respondí eso del M8, se enciende porque ya va a empezar a barrenar. Sí. ¿Por qué empieza a girar mucho antes si ni siquiera vas a barrenar? Donde está el M5, el M5, lo que es S1000, ¿por qué no va en el N7? Si supone que el N5 apenas se está posicionando donde va a cortar, el N6 pues ya es donde queda una... Bueno, más bien el N7 ya queda ya a 1 pulgada donde ya va a empezar a cortar, porque se mueve mucho antes y no en el N7. O tú dices, ¿por qué no se enciende el spindle justo en un punto antes de que empiece a cortar? Por ejemplo aquí. Ajá, porque mucho antes. Es lo que hasta ahorita me estoy dando cuenta. Ok, muy bien. La herramienta cuando se pone en la primera posición, ¿sí? Desde que se pone en la primera posición, aquí por ejemplo lo encendemos en el mismo renglón donde adopta la primera posición de barrenado. Ya habíamos dicho que el spindle, por ejemplo, había un ejemplo en el que podíamos ponerlo después de ese renglón, en otro renglón, ¿verdad? Encender el spindle. Pero si encendemos la herramienta desde esta primera posición, ¿sí?
es porque antes de interactuar con la Z, sí, por lo general ya ese spindle ya debe de bajar girando, debe de bajar trabajando, sí, encendido. Si al momento de llegar aquí, sí, no se enciende, sí, o apenas se enciende, agarra velocidad, justo un segundo o minuto, la herramienta no te ha tocado verla trabajar todavía, pero una herramienta como trabajando con un G0 todavía estos dos renglones, la herramienta es la máquina es demasiado rápida. Entonces, si al punto en el que ya llega la herramienta, esto puede ser un lapso de a lo mejor unos, ¿qué serán? Menos de 5 segundos. En lo que la máquina hace todo este movimiento, después de que carga su herramienta con el T1M6, ¿sí? Ok, entonces, si la herramienta durante ese proceso no está encendida, no está calentando motores, no está agarrando la velocidad que requieres, entonces la herramienta al encender justo en el punto en el que va a entrar o va a cortar es riesgoso, porque si la máquina no enciende, o si hay un error por el que no encienda, ¡pum!, se va a estrellar con la herramienta apagada, ¿sí? Si no ves tú que el encendido de la herramienta es el correcto en el sentido horario, antes de que entre a hacer cualquier cosa, independientemente de si ya lleva uno o dos movimientos anteriores antes de entrar a cortar, la herramienta al momento de que llegue a ese punto donde clave en el que ya tiene que empezar a cortar, con un sentido de horario contrario, que esté girando al revés, también ahí vas a cometer el error de no poder alcanzar a percibir si la herramienta está girando correctamente. Entonces, todo ese tipo de cositas son las que te digo que, sí, imagínate, prácticamente no le hallo ahorita no sé si le voy a hablar la velocidad, pero más o menos cambio herramienta, hace el movimiento rápido, ¿sí? Esta máquina se mueve bastante rápido, hace el cambio y se viene, y así, mira, haz de cuenta. En cuanto hace el cambio de la herramienta, si la máquina está trabajando con G0s, a esta velocidad que acabas de ver la simulación es prácticamente la que se mueve la máquina. Entonces no da el espacio y el tiempo para poder activar un spindle justo en el punto preciso donde vas a empezar a meter ya corte, o sea, en el segundo paso, y menos a que alcance a agarrar velocidad, ¿sí? Pues el spindle es como una transmisión, como un carro. Igual, si ustedes están en semáforo y le aceleran, pues lógicamente no van a agarrar de 0 a 100 en un segundo, ¿verdad? Profe, también algo ahorita que a lo mejor ella no está entendiendo del ¿cuál era? El T1M6, y ahorita que estoy viendo la máquina y lo que me está explicando todo eso, ahora ya lo entiendo mucho mejor. Yo pensé que nosotros automáticamente cambiamos la herramienta, si no ya la máquina lo hace por nosotros. Todo, recuerden, se lo estoy diciendo, todo es automático. El video de clase, el que ustedes tienen en su classroom, ¿sí? El video de la práctica número 1, aquí vienen algunos videos de esa clase, sus instrucciones, también explica esa parte, ¿sí? Si se van al video durante la sesión les va explicando, ¿sí?, los cambios de herramientas, el significado de cada uno de esos renglones, ¿sí? En el momento en el que vas ingresando cada una de esas cada uno de esas líneas, qué es lo que va haciendo automáticamente la máquina, ¿verdad? Por ejemplo, hace el cambio, el T1M6 lo activas y directamente aquí en el video te dice, ¿no?, la máquina va a hacer directamente con esta orden, va y hace automáticamente su cambio de herramienta, ¿sí? Hay mucha información que tienen ahí, ¿sí?, y es cuestión de dedicarles tiempo a estarles repasando, ¿sí? Vienen aquí a la clase, les pregunto de un día para otro qué era un T1 y un M6, y se quedan así como que no me acuerdo, ¿sí? Entonces, lo más básico, ayer estuve batallando con lo de las coordenadas relativas, la diferencia entre relativas y absolutas, y eso también ya vienen ahí en los videos de clase. Les hago la sugerencia de dar cuenta de ver los videos también, ¿sí?, que tienen más tiempo para poderlos repasar, si se puede hasta en el fin de semana, de lo que son los componentes de máquina. Cuando saben cuáles dos videos les voy a recomendar de aquí, de la sección de los componentes, vean
el video el de que se llama calibración de offsets X0 y Y0 y el de calcular offset Z. Esto es lo que se refería a lo de las coordenadas relativas y las absolutas. Entonces, ahorita, si lo estoy exponiendo así, Jesús, es porque, por esa misma razón, porque siempre siento igual también que cuando estamos haciendo la programación, me paro, me detengo hasta aquí, pauso, y ahora sí, retroalimento con el simulador, para que vayan cayendo esas piezas, pues. Bien, entonces, vamos a seguirle con la programación. Vamos a terminar el día de hoy y vamos a alcanzar a hacer otros. Si es posible, alcanzamos a hacer los otros 3 que faltan. Rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí entonces? ¿Alguna pregunta? Para ya brincar al siguiente renglón. El siguiente bloque, mejor dicho. ¿Cómo ven? Si hay explicación, para todo hay una explicación en la programación. Sí, no, digo, hay criterios, hay programadores que anotan sus códigos en un orden diferente. Ayer uno de los compañeros me decía, y los códigos preparativos, pues bueno, si la máquina ya está configurada o arranca conforme tú los vas activando en tu programa, pues no es necesario tener tantos códigos por acá almacenados. No más para generarle a la máquina una opción en la que se inicie o trabaje iniciando toda reseteada, ¿verdad? Que no se va sin nada más activado más que lo que se va activando poco a poco durante la corrida. Dice Juan Carlos, hasta este punto es todo bien. Jesús, excelente, estoy entendiendo. Néstor, ¿cómo vas, Néstor? ¿Cómo vas, Salvador Cortés? Salvador Saucedo, ¿cómo estás, Cristian? Hasta ahorita. Marco, ¿cómo están? Néstor, Manuel Abraham. Bien. Ahora sí, vamos a la parte donde esto ya se acaba en 2-3 segundos. Estamos en su programa. Sí. Voy a tomar ahí otra vez el screenshot, ayer se me perdió. Vamos a ver. Me gusta darle el orden que ya les di. Que ya dejamos, ¿no? Como claro que hasta ahí va a quedar el programa. Ok. Ahí le voy a tomar una foto para establecer los mismos criterios. Okay. Bien. Ahora sí. Vamos a darle. N8. Fíjense bien. Dice, el siguiente renglón ya es el del ciclo. ¿Sí? ¿Cuál de los ciclos para taladrado? ¿Sí? En este caso vamos a utilizar. ¿Cuál es el que nos pide nuestra tabla de control? El G81, ¿no? El G81. Sí. Y me voy a la tabla de control porque me gusta decirles dónde está esa información. No quiero que sea solamente porque, no es que en clase sí lo dijo, pero no sé dónde dice que lo puso, ¿no? No, aquí miren. Aquí estamos en la tabla de control. De hecho, el video también hace reseña de esto. Hay que usar para el ciclo de la broca de centro, tenemos que usar el G81. ¿Sí? Entonces podemos nosotros anotar, decir G81. ¿Sí? Y el G81, ¿sí? Pues entonces, ¿a qué se refiere el G81? ¿Qué es lo que requiere un G81? Y nos vamos aquí a nuestra... ¿Mande? Adelante. No, me iba a decir que es el 81, es el ciclo de barrenado. Así es, el ciclo de barrenado directo, ¿verdad? Así es como se llama. Lo vamos a utilizar para la broca porque ayer decíamos, es entrar y salir, hacer el barreno y retirarse, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿de qué depende el ciclo de barrenado? De las X y las Y, las posiciones entre X y Y. Esas ya se las dimos, miren, aquí están. Ya le dimos la primera posición a la que queremos hacer el barreno. Entonces ya lo entregamos. Ahora, son 2 barrenos, falta entregar el segundo barreno, pero ahorita vamos a decirles dónde. Lo siguiente es, faltan la Z, la F y la R. ¿Qué es la Z?
dice la posición al fondo del agujero, ¿sí? O sea, la profundidad del agujero que va a ser. Entonces, ¿cuánto quedamos que va a ser la profundidad? En primer lugar, pues tenemos que analizar nuestra tabla de control. ¿Dónde está el Z0? Donde asienta la pieza, ¿sí? Justo aquí donde asienta la pieza. Entonces, si el Z0 es donde asienta la pieza, ¿cómo vamos a calcular la profundidad de la broca? ¿A qué Z va a estar nuestra aquí? ¿A qué Z? ¿Cuál Z va a ser la profundidad de nuestra broca? Entonces, les dejé en el Classroom, aquí mismo entre las instrucciones, les dejé unas plantillas. Les dejé una plantilla que se llama Ciclo G81. Si ustedes la abren, se ve así como esta, ¿sí? Les voy a decir cómo llenarla, porque estuve viendo el fin de semana que pues ahí hubo como que algunas dudas, ¿verdad? Estaban ahí queriendo saber si estaban en lo correcto, haciendo los cálculos. Entonces aquí está la plantilla del Ciclo G81. Entonces voy a abrir aquí poquito. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar entre todos. Vamos a empezar ahora por de abajo para arriba. Marco, el movimiento de seguridad, ¿de cuánto dijimos que era? 1 pulgada. Ok, la Z total. De 1 pulgada con 500 milésimas. 1 pulgada 500. Ahí está. Disculpen los números, pero ahí anda, ¿no? ¿Sí se entienden? Sí. 1 pulgada 500. Ok. La Z del movimiento de aproximación, ¿cuánto es? 600 milésimas. 0.600. 600. Ahí está. 0.600. ¿Se entienden los números o lo puedo hacer en otra parte? Mejor déjenme darle más formalidad a esto porque se mira muy mal así los rayaditos. Porque ahora no traigo el pulso, yo creo. Lo voy a guardar aquí. Bien. Agarro todo esto. Lo vamos a poner aquí. Bien, acá se alcanza a ver, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner que eran, ¿uno qué? Una 500, ¿no? Ahí está. Y luego, aquí me dijiste 600. Ahí está. Muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. ¿Alguien tiene dudas? Expréselo de una vez. El espesor de la placa, ¿de cuánto es el espesor? 500 milésimas. De 500 milésimas. Ahí está. Espesor de la placa. ¿De cuánto es el diámetro de la broca bueno, el diámetro de la broca, el final? Aquí podemos agregar el diámetro de la broca final. ¿De cuánto es el diámetro final de la broca? El barreno ya terminado. De 500 milésimas. Es de 500 milésimas. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Barrenos de 500, drill holes de 500 milésimas. Estos dos barrenos van a ser los dos de 500 milésimas. Entonces, igual, le podemos agregar aquí. ¿Sabes qué? De 500 milésimas. Muy bien. Ahora, ¿de cuánto es el avellanado? Bueno, ¿qué broca de centro es la que vamos a utilizar? Si nos vamos a la tabla de control, tenemos que es la número 6. ¿Sí? Entonces, llenamos aquí y le ponemos la broca de centro. La número 6. ¿Ok? Ahora, ¿de cuánto es el diámetro de avellanado que se va a abrir aquí? ¿De cuánto nos dice que es el diámetro de avellanado? De 400.
¿sí? Entonces me voy aquí y le pongo, ¿sabes qué? El diámetro de avellanado que voy a abrir yo aquí es de 400. Hasta ahorita todo está bien. Ahora, ¿dónde está el Z0? El Z0 está donde asienta la pieza. Entonces el Z0 está aquí abajo, ¿sí? Justo en la parte de aquí, ¿no? Este es nuestro Z0. Está en la parte inferior. Entonces, ¿cuánto es la profundidad? ¿Cuánto sería entonces la profundidad de la herramienta desde la superficie hacia adentro? ¿Cuánto se tendría que meter la broca de centro desde la superficie superior hacia adentro del material para lograr el avellanado de 400 milésimas? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Manuel Abraham, para poder calcular eso. Medirlo de la parte de la herramienta que va a entrar, ¿no? Ok, tenemos dos datos muy importantes para hacer el cálculo. Teníamos que tener, ¿quién? El diámetro, el número de la broca de centro, la número 6. El avellanado, ¿sí? Que el diámetro del avellanado, que son 400. Esos dos datos ya no los da la tabla. Aquí están, ¿sí? Ahí están. La broca, para práctica 1-1, ¿sí? Vamos a utilizar el ciclo G81 y la broca va a ser la número 6 y va a ser el diámetro de avellanado de 400. Con esos dos datos, ¿dónde dijimos que íbamos a calcular la profundidad de la broca? Desde la superficie hacia adentro del material. La profundidad que la broca tenía que penetrar. No, ¿Te acuerdas o no? más o menos. Sería restar al espesor los 500 Te voy a dar una pista, mira. Se va a utilizar algo como esto que está aquí. La tabla, ¿te acuerdan? Ok. En la tabla están las fórmulas. Simplemente habría que ponerle aquí, en donde dice center drill, ¿qué le íbamos a poner? El número de la broca de centro. En este caso el 6. El counter sin diámetro es el diámetro del cono, ¿sí? Ya lo agregamos, lo tenemos aquí en la tabla. Es el de 400, counter sin diámetro. Y lo tenemos aquí en nuestros apuntes. Es el diámetro de este conito que vamos a dejar en la superficie. Entonces ya con estos dos datos, el de las brocas de centro 6, el avellanado, con eso nos íbamos a ir a la tabla que les pasé, que es esta de Excel. Y aquí le vamos a poner las 400. ¿Sí? Ahí están. 6 de la broca de centro, la número 6, y las 400 del diámetro del Bueno, cono. ¿Mande? No. ¿Mande? Y Ok, y eso nos iba a dar esto. De la broca de centro número 6, ¿sí? Nos iba a dar definitivamente como profundidad, ¿cuánto? En total 439 milésimas. 439 milésimas. Entonces esa es la profundidad, ¿sí? Esas 439 milésimas, estamos hablando de que es la profundidad que la broca de centro va a entrar desde la superficie hacia adentro del material. O sea, para poder abrir ese cono de 400 milésimas, la broca de centro tiene que entrar 439 milésimas de profundidad desde la superficie, de la cara superior de la pieza hacia adentro. Ok, dicho esto, esa es la profundidad desde la cara superior hacia adentro del material. Pero nuestra Z0 está acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Manuel? Está a la cara inferior, que son el espesor de los 500 milésimas. Está en la base, ¿verdad? En la cara inferior de la pieza. Entonces, ¿cómo calculamos entonces la distancia? ¿Sí? ¿Cómo calculamos esta distancia? ¿Sí? Sería las 500 menos los 439, ¿no? Son... Serían 61 milésimas. 6,1. Serían 61.
Ajá, milésimas. ¿Así? Sí. 61 milésimas. Entonces, la distancia que existe desde el Z0 hasta la cara de la broca, ¿sí? Manteniendo esa profundidad del punto del punteado, la broca tiene que quedar a una altura del Z0 a 61 milésimas con respecto del Z0, ¿verdad? Entonces, esa Z es la que nosotros... Ahora, ¿esas 61 milésimas son positivas o negativas? Son positivas. Positivas, porque el Z0 para arriba, pues las Z deben ser positivas. Entonces, esta Z es la que nosotros buscamos, dado que nuestro Z0 está donde, ¿quién? Donde sienta la pieza, ¿verdad? Donde sienta la pieza. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer los cálculos de la Z con este comentario. Nos está diciendo dónde está el Z0 de la pieza. Entonces, esa es la forma de cómo llenar la tabla. ¿Sí? Aquí pueden anotar de una vez, ¿sí? Ustedes saben el espesor de la placa, ¿ok? El espesor, el Z0 está abajo. El espesor más una pulgada es una 500. El espesor más 100 milésimas, que están aquí, miren, estas de aquí, más son 600 milésimas. Esa es la Z del movimiento de aproximación y retorno. Aquí está, ¿verdad? ¿Cuál es la broca de centro? La número 6. Diámetro de avellanado, 400 milésimas. Ok. ¿Cómo calculo la profundidad del corte de la broca? Si no las tablas, le pongo la número 6, le pongo las 400 que me da la tabla y me da directamente el resultado. ¿Dónde noto esos 400? Bueno, aquí, porque son desde la superficie, ¿sí? De la cara más alta del material hacia adentro. Todo esto fue lo que se metió a la broca para poder lograr ese avellanado de 400, ese diámetro de avellanado. Entonces, si el Z0 está abajo, pues entonces tengo que sacar la diferencia del espesor menos esa profundidad y me va a dar la altura a la que la herramienta se posiciona con respecto al Z0 de la pieza. Hasta ahí, todo con la plantilla del ciclo G81. ¿Se entendió cómo llenar la plantilla? O está muy complicada llenarla. Ahí la plantilla, cuando seleccionamos el número de la herramienta que te indica que es la 6, ya está formulado, ¿verdad? En automático da el resultado dio un resultado de las 439 milésimas de la tabla, ¿verdad? Así es. Y el de las 400 también lo arrojó, nosotros lo pusimos. No, yo se las estoy imponiendo en este caso, en esta tabla de control. Les estoy dando estas dos columnas. Ya. La broca. Es 4. Ajá. Ese valor lo vamos a poner también ahí en la tabla, ¿no? Sí. Ok. Gracias. O sea que si lo hacen para una práctica, pues lo están haciendo para las otras 4 prácticas, ¿verdad? Todas las prácticas, las 4 en total. Ok. Profe, Mándame. oye, una preguntota. Ya ve que ahorita él sacó en la distancia sacó ¿qué? Punto 061. Pregunta, ahí todavía queda un margen que no sale al otro lado de la pieza, pero si sale del otro lado de la pieza bueno, más que nada es que en una de las prácticas en esa conversión me salió en menos .007, o sea que la broca se supone que atraviesa casi toda la pieza y sale de 7 milésimas, pero no hay problema de eso, ¿está bien? No hay problema. Pero esa la puse para saber si sacaban la Z negativa. Porque si yo siempre la di negativa, pero como todos los demás ejercicios que llevo antes no me había salido, no dudé y así la puse, pero sí me quedé con eso, si estaría correcto o sería... Si te refieres a la operación, la acción ya dentro de la máquina haciendo ese trabajo de esa manera, sí está bien, no hay bronca. Sí, no hay problema.
Lo que no le afecta nada. Lo que yo, la intención, no le afecta. Prácticamente la broca es la que, acuérdate, que va a ser la que va a abrir al final todo ese barreno de lado a lado, todo el cuerpo completo, ¿no? Del diámetro final que va a quedar. O sea, al final de cuentas, ese punto atraviese un poquito o nada, la broca va a terminar por hacer la chamba, ¿verdad? Va a atravesar con mucho más diámetro y va a atravesar la placa de lado a lado. Sí, me imagino, pero como luego no habíamos tenido ese ejemplo, sí se me quedó grabado, pues que dije, caray, sí se podrá, o a lo mejor no me pegaba que luego porque ninguna había atravesado toda la pieza en el punteado, pues. Pero entonces está bien. Gracias. Sí, pues era principalmente para eso, ¿verdad? Para saber si se calculaban la Z correctamente. O sea, si por ejemplo la profundidad calculada eran 520, o sea, sabemos que el espesor es de 500, nos pasamos 20 milésimas, ¿verdad? Entonces, esas 20 milésimas al pasarte de la Z0 hacia abajo, pues las 20 milésimas hacia abajo del Z0 son Zetas ¿qué? Negativas, ¿no? Entonces, menos 20 milésimas. Z menos 20. En Z me salió menos 0.007 milésimas. Pues si necesitas... negativa y o sea, le entendí que atravesaba la pieza, aunque pues realmente lo que se hace se supone que la importancia de ese movimiento es que me estaba dejando arriba el tamaño, ¿no? Algo que se supone que está abriendo el puntero. Pues ya sí. Para que después venga la broca y ahora sí, ¿no? Así es. Pues si lo hiciste así, está correcto. Sí. Muy bien. No, de nada. Dice Salvador Saucedo. No, Salvador. Lo que pasa es que tú tienes que empezar a contar de tu Z0. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No sé si recuerdes. Les hice una recta vertical o una recta horizontal. Les decían la recta vertical. Imagínate una recta vertical aquí y esta cara de aquí, donde sienta la pieza, es tu Z0. Si tú avanzas hacia arriba, caminas hacia arriba, vas desde el Z0 a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú pasas del Z0 para abajo, ahora empieza otra vez de 0, pero ahora negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces, si estás en Z0, aquí, y el control de la herramienta es en absoluto saber cuánta distancia existe entre el Z0 y la cara de la herramienta, o sea, la punta de la herramienta, de donde se está controlando la altura, pues en absoluta cuánta distancia existe ahorita entre el Z0 y la cara de la broca. Porque tú siempre tienes que fiarte de dónde está y partir de donde está tu Z0 a empezar a contar. El hecho de estar aquí arriba a Z600 es porque estás en absoluto. Cuéntale, es el espesor 500 más las 100 milésimas, pues estás en absoluto, total en altura 600 milésimas. Si tú bajas a tocar la punta de la herramienta con la cara superior del material, ¿a qué Z estás? Pues estás exactamente, si el espesor es de 500, pues estás exactamente a Z500, ¿verdad? Solamente bajaste las 100 milésimas para hacer contacto con el material. De las 600 hacia abajo, menos 100, 500. ¿Sí? Ahora, bajas 500 y ¿hasta dónde llegas? Pues a Z0, ¿verdad? Ahora, la pregunta era, del Z0 hacia la punta de la broca, ¿cuánta distancia hay en absoluto? Pues para poderla saber, para poderla conocer, mejor dicho, teníamos que saber la profundidad que alcanzó la broca de centro dentro del material. Y eso lo hicimos con ayuda de la fórmula, ¿verdad? Esta fórmula, ahorita que preguntaba Manuel, esta fórmula la vimos aquí, en esta presentación, ¿sí? Y aquí están las fórmulas para cada una de las brocas de centro.
El hecho de que no estamos ahorita sacando cuentas, dividiendo, restando, multiplicando, sumando, para poder calcular esas profundidades, ¿sí? Es el drill deep. Lo estamos haciendo, lo hacemos con ayuda de una tabla que les compartí de Excel, que es esta tabla que ustedes están viendo en pantalla, para que ustedes simplemente con el hecho de solamente decirle qué broca de centro y cuánto es el diámetro de avellanado, ya directamente el cálculo se represente aquí, en esta columna, ¿sí? En toda esta columna. Entonces, si checan de toda esta columna que se llama drill deep, precisamente se llama así, drill deep, ¿sí? Si checan esa columna, en la broca de centro número 6 es ahí donde se encuentra, ¿sí? El resultado de la profundidad. Si utilizara la número 4, entonces, ¿sí? Entonces en la 4 acá esto se cambia y se activa aquí la profundidad. Si utilizara la número 10, nos daba el valor en la 10, ¿sí? Con ese avellanado, ¿sí? Entonces en este caso nosotros es la de la 6 y aquí está el valor directo. No tenemos que hacer cuentas, ¿verdad? Esta tabla de Excel nos ayuda a calcular rápidamente. Lógicamente, cuando estemos en el taller, pues si no estamos armados con una laptop, una computadora, pues tenemos las fórmulas, ¿sí? Y así, de esta manera, pues ya sabemos cómo salir del apuro, ya sea con la calculadora o con una computadora. Hasta ahorita, dudas, preguntas, ¿alguien más? ¿Se entendió, Salvador? ¿Sí me entendiste la referencia al por qué? A lo que me preguntabas. ¿Mande? Ya me cayó el 20. Ok. Bien. ¿Todo está bien? Muy bien. Excelente, entonces. Bien, entonces, ya sabemos que estamos trabajando con el ciclo G81. Estamos trabajando la Z. Esta pues ya lo habíamos calculado hace como una semana, ¿verdad? Ya estábamos trabajando sobre cómo calcular la Z dependiendo de si estaba en el Z0 en la cara superior o en la cara inferior. Ahora, ¿qué más nos pide? ¿Qué más nos pide el ciclo G81? Una F y una R, ¿sí? Vamos por la